Hola, mi nombre es Esterio Méndez, soy estudiante en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. El día de hoy voy a desarrollar una clase para la materia de Derecho Mercantil 2 sobre el tema 7, referente al vencimiento de la letra de cambio, los modos para girar una letra de cambio, casos de calendarios diferentes, maneras de computar los términos de presentación, pago de la letra de cambio, presentación para el pago, eficacia liberatoria del pago y pago por intervención. Para empezar, diré que la letra de cambio es el título que contiene la orden de pagar o hacer pagar al beneficiario del mismo al vencimiento una cantidad determinada de dinero en la forma establecida por la ley. Ahora bien, entremos en materia. El vencimiento de la letra de cambio. Hay que recordar que está establecido como un elemento esencial para la formalidad de una letra de cambio. Estableció así en el artículo 410. Y aún así el artículo 411 establece una excepción en cuanto a que esta formalidad esté en la letra de cambio. No es que se elimine del todo la fecha de vencimiento, sino que pasa a ser ahora a vista. Se refiere que la letra de cambio se presenta para su cobro, se presenta sin necesidad de que esté la fecha. Por otra parte, el vencimiento de la letra de cambio tiene unas funciones muy importantes, como lo son: número 1, indicar el momento en el que concluye el periodo de circulación normal del título. Número 2, determinar el momento hasta el cual la letra puede ser presentada al librado para su aceptación. Número 3, fijar el momento en el cual la letra debe ser presentada al pago. Número 4, señalar el momento a partir del cual el portador puede ejercer las acciones cambiarias. Número 5, establecer la ocasión en que el portador debe sacar el protesto. Número 6, determinar el instante a partir del cual se computa el lapso de prescripción de las acciones contra el aceptante y las acciones del portador contra los endosantes y el librador. Y número 7, fija la fecha a partir de la cual se causan intereses de mora. Importante. Hablemos ahora de los modos de girar una letra de cambio respecto al vencimiento. En el artículo 441 del Código de Comercio se encuentran detalladas las diversas modalidades para el vencimiento de las letras de cambio. Este artículo textualmente establece: una letra de cambio puede ser girada: 1, a día fijo; 2, a cierto plazo de la fecha; 3, a la vista; 4, a cierto término vista. Las letras de cambio que tengan vencimientos distintos de los anteriores o vencimientos sucesivos también son nulas. Hablemos de las modalidades. La modalidad a día fijo se refiere a que tiene una fecha exacta de vencimiento, el día X del día X del año X, día exacto. Cuando se habla a cierto plazo de la fecha de emisión, quiere decir que se puede poner a 60 días. Es su fecha de emisión. Se creó hoy y 60 días después es que se debe pagar. 60 días después se contabilizan 61. El primer día de su creación no cuenta. A la vista se refiere a su presentación. Se presenta la letra de cambio y se solicita el pago. A cierto término vista, a cierto término de su presentación. Se hace la presentación hoy
y se establece que se pagará 20 días después de que se presentó. En cuanto a esto, es importante resaltar, en cuanto a nuestro Código de Comercio, estas modalidades. A un plazo vista, el artículo 431 establece: las letras de cambio a un plazo vista deben ser presentadas a la aceptación dentro de los 6 meses después de su fecha. El librador puede reducir este término o estipular uno mayor. Estos términos pueden ser reducidos por los endosantes. Ahora, muy bien, el artículo 442 se refiere a la vista y dice: la letra de cambio a la vista es pagadera a su presentación. Debe presentarse al cobro dentro de los plazos legales o convencionales fijados para la presentación a la aceptación de las letras pagaderas a un plazo vista. El artículo 443 del mismo Código de Comercio hace referencia a cierto término plazo vista y dice lo siguiente: el vencimiento de una letra a cierto plazo vista se determina por la fecha de la aceptación o por la del protesto. A falta de protesto, la aceptación no fechada se reputa a los efectos del aceptante como hecha el último día del plazo de presentación legal o convencional. Son artículos que recomiendo que revisen: el artículo 444, el 481 y 482 de nuestro Código de Comercio. Ahora hablaré de casos de calendarios diferentes, maneras de computar los términos de presentación. En el caso de calendarios diferentes, tenemos que se encuentran regulados en nuestro Código de Comercio en su artículo 445, que señala lo siguiente: cuando una letra de cambio es pagadera a día fijo en un lugar en el que el calendario es distinto al que rige en Venezuela, la fecha de vencimiento se regirá por el lugar del pago. Cuando una letra es librada entre dos lugares que tienen calendarios diferentes, no es pagadera a cierto plazo de la fecha. El día de la emisión se computa con el correspondiente al calendario del lugar del pago y el vencimiento se fija consecuentemente con dicho cómputo. Los términos de presentación de las letras de cambio se calculan conforme a las reglas del párrafo precedente. Estas reglas no son aplicables si una cláusula de la letra, aun las simples enunciaciones de su título, indican que ha habido la intención de adoptar reglas distintas. Hablaré ahora del pago de la letra de cambio. El pago es la cancelación de la letra de cambio previa a la presentación del título a tal fin. La exhibición de la letra de cambio con fines de cobro es siempre obligatoria, aun en los casos de las causas sin protesta. En la oportunidad de esta presentación está resaltada en una serie de dispositivos legales, como son el artículo 446, el artículo 452, apartado 3, el artículo 454, apartado 1, el artículo 461, apartado 4, etc., de nuestro Código de Comercio. Existen diversas clases de pago o formas de pago. Está el pago ordinario, que es el que realiza el librado atendiendo la orden recibida del librador. El pago extraordinario es el realizado por cualquiera de los firmantes. Está el pago voluntario, cuando se realiza tras un simple requerimiento del portador del título. El pago forzoso, cuando se logra a través del ejercicio de las acciones cambiarias. Está el pago directo, si la letra es satisfecha por el aceptante, por sus avalistas. Está el pago regresivo, si lo hace cualquiera de los otros obligantes.
pago posterior al vencimiento, está el pago por intervención también. Pago sobre la letra y pago sin ella, referido a un supuesto de pérdida del título o al pago sin rescate del mismo. Hablaré ahora de la presentación para el pago. Expresa el artículo 446 lo siguiente: el portador debe presentar la letra de cambio a su pago, sea el día en que es pagadera o sea en uno de los días laborables que le sigue. La presentación a una cámara de compensación equivale a una presentación al pago. Una vez que la letra de cambio ha experimentado su vencimiento, de acuerdo por el tipo escogido por el librador, el cobrador legítimo le corresponde, al tenedor legítimo le corresponde posee a gestionar la presentación de ella, tradicionalmente con un título de presentación, lo que implica que el tenedor de la letra tiene el deber, si quiere cobrar, de requerir al deudor su pago mediante la presentación del título, sin que el tenedor pueda exonerarlo de la necesidad de la presentación de la letra de cambio. Hay tres grandes puntos que se desprenden de este artículo relativo a la presentación del cobro. En primer lugar, tal como lo sostiene la doctrina, la presentación al cobro en la letra de cambio es de carácter obligatorio. En segundo lugar, la presentación, acto de exhibición y solicitud de pago debe hacerla un portador legítimo del título y no un simple detentador como sería un beneficiario, un endosatario, por ejemplo. Y por último, la presentación debe hacerse bien el día en que la letra se ha de pagar o en uno de los 2 días laborables siguientes. Por otra parte, en Venezuela no es posible presentar letras de cambio al cobro a través de una cámara de compensación, debido a que tales organismos no tienen competencia para recibir letras de cambio, solo cheques. El requerimiento de pagar debe hacerse al librador en el lugar de pago indicado en la letra, como lo estipula el artículo 410 en su ordinal 5. Aparte de esta indicación, debe exigirse el pago en el domicilio del librado, domicilio que considera en el lugar indicado al lado de su nombre. Eso se encuentra en el segundo aparte del artículo 411. Cuando la letra ya ha sido domiciliada, la presentación del pago deberá efectuarse en el domicilio especialmente señalado. Hablemos ahora de la eficacia liberatoria del pago. La última parte del artículo 448 establece: el que paga su vencimiento está válidamente librado, a menos que haya de su parte dolo o culpa lata. Está obligado a comprobar la regularidad en el orden sucesivo de los endosos, pero no de la firma de los endosantes. Se deduce de esta disposición que los requisitos o condiciones para que el pago surta efecto liberatorio son 3: pagar al vencimiento, comprobación de la regularidad en el orden sucesivo de los endosos y ausencia de dolo o culpa lata por parte de quien paga. Hablemos del pago integral y el pago parcial. En principio, el portador, al exigir el pago de la letra, debe recibir en forma integral el pago, es decir, por el monto total establecido por el librador, en cuyo caso deberá entregar la letra cancelada al librado. En este sentido, el deudor no puede obligar a recibir un pago parcial, ni el librador negarse a entregar la letra con la constancia de cancelación. Sin embargo, de acuerdo al artículo 444 del Código de Comercio, puede darse el caso de que el portador consienta en recibir parte del pago, con lo cual el librador solo podrá exigir que se le entregue un recibo por lo pagado
y no la letra. Ahora bien, ahora hablaré del pago por intervención, que se encuentra regulado en los artículos 467, 468, 469, 470 y 471 de nuestro Código de Comercio, los cuales textualmente rezan. Artículo 467. El pago por intervención tiene lugar en todos los casos en que, ya al vencimiento o ya antes de él, las acciones puedan ejercitarse por el portador. Debe hacerse a más tardar al día siguiente al último hábil para el protesto por falta de pago. El artículo 468 establece: si la letra ha sido aceptada por intervención o si se han indicado personas para pagar en casos necesarios, el portador debe, en el lugar del pago, presentar la letra a todas las referidas personas y sacar, si a ello hubiese lugar, el protesto por falta de pago, a más tardar el día siguiente al último hábil para la confección de dicho protesto. A falta de protesto, dentro de este plazo, el que haya designado la intervención o por cuenta de quien la letra ha sido aceptada y los endosantes posteriores cesan en sus obligaciones. El artículo 469 establece: el pago por intervención comprenderá la suma total. En su caso, habrá satisfacción aquel por quien dicho pago se hizo, excepto el derecho de comisión previsto en el numeral cuarto del artículo 456. El portador que rehúse la admisión de este pago pierde su acción contra cualquiera que hubiese quedado liberados. Artículo 470. El pago por intervención debe constar por medio de un recibo puesto sobre la letra de cambio con la indicación de la persona por quien se hace. A falta de esta indicación, el pago se considera hecho por el librador. La letra de cambio y el protesto, si se ha sacado, deben ser entregados al que pagó por intervención. Y por último, el artículo 471 establece: el que paga por intervención se sufraga en los derechos del portador contra aquel por quien ha pagado y contra sus garantes. Sin embargo, no se puede endosar la letra nuevamente. Los endosantes posteriores a aquel por quien se hizo el pago quedan liberados. En caso de concurrencia en el pago por intervención, será preferido aquel que extinga mayor número de obligaciones. Si se dejara de observar esta regla, el interventor que lo sabía pierde sus acciones contra los que se declaren liberados. Con esto concluyo mi presentación. Espero haya sido de su agrado.